Histórica de la fuerza-movimiento. Por años se ha dedicado la física al estudio de la mecánica y sus propiedades. En este video se presentarán estudios relevantes de grandes físicos de antaño, tales como Aristóteles, Isaac Newton y Galileo Galilei. Acompáñanos y quédate en este video para descubrir esto y más. Aristóteles nació 384 años antes de Cristo en la ciudad de Estagira. En 367 años antes de Cristo, su padre falleció. Su tutor Proxeno de Atarneo lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón, en 347 años antes de Cristo, Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo, donde vivió 3 años bajo la protección de su amigo y su antiguo compañero de la academia. En 335 años antes de Cristo, Aristóteles regresó a Atenas, fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. Aristóteles dejó la ciudad de Atenas y viajó a Calcis en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente en 322 años antes de Cristo. Murió por causas naturales. Los aportes que tenía Aristóteles era que él decía que cada cosa tiende por naturaleza a cierta posición preferida. Por ejemplo, una piedra cae porque es natural que la piedra vaya al suelo, ya que la piedra y el suelo tienen naturalezas parecidas. Galileo Galilei fue un físico y astrónomo italiano del siglo XVI y siglo XVII. Nació el 15 de febrero de 1564 y murió en el año 1642 a los 77 años. Nació en la ciudad de Pisa, en Italia, en el seno de una familia de comerciantes. A los 10 años de edad, sus padres se trasladaron a Florencia, dejándolo al cuidado de un vecino religioso que acabaría introduciéndole en la vida eclesiástica. Fue el primero de los 6 hijos de Vincenzo Galilei, un famoso laudista, compositor y teórico de la música, y su madre Giulia Amanati. Los aportes de Galileo Galilei fueron la ley de la caída de los cuerpos, la cual dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración g. La ley del péndulo, la cual dice los péndulos oscilan siempre con el mismo plano y su frecuencia no depende de la masa, o volumen o peso, sino de la longitud de la cuerda que lo sustenta. Y la ley de transformaciones relativas, la cual dice que si no hay aceleración no es posible saber si se está quieto o en movimiento el objeto. También, Galileo Galilei en el siglo XVII presentó los principios del movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Su definición acerca de estos tipos de movimiento es la siguiente. En el movimiento uniforme es el movimiento en el cual a intervalos iguales de tiempo corresponden iguales distancias recorridas, y en el movimiento uniformemente acelerado es el movimiento en el cual las variaciones de igual velocidad ocurren en iguales intervalos de tiempo. La caída libre de los cuerpos es un fenómeno cotidiano, ya que los antiguos griegos lo habían tratado de explicar, aunque sin realizar experimentos. Sin embargo, sus ideas permanecieron casi 2000 años. Fue Galileo Galilei quien cambió esa manera de percibir dicho movimiento. Él realizó varios experimentos de caída libre de los cuerpos, percibiendo que dos cuerpos pueden caer de forma simultánea al piso independientemente de sus masas. Experimento del plano inclinado. Tiene como objetivo reproducir las medidas realizadas por Galileo en el estudio del movimiento de caída libre de cuerpos por planos inclinados utilizando la tecnología disponible en el siglo XVII. La idea consiste en medir el tiempo que demora un cuerpo en recorrer una distancia determinada al deslizarse por un plano inclinado, para luego hacer un gráfico de distancia recorrida versus intervalo de tiempo, x versus t, y de distancia recorrida versus el tiempo al cuadrado, x versus t elevado a 2, y verificar si el tipo de movimiento es efectivamente uniformemente acelerado. De la ecuación 3, si el cuerpo parte del reposo y se desliza sobre el plano inclinado, despreciando el rozamiento, tenemos que, donde la constante de proporcionalidad es c igual g sin multiplicado por 0 partido por 2. Isaac Newton
de 1643 a 1727. Fue un científico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y mecánico inglés. Es autor de los Principios, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes de Newton. Fue fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein. La obra de Newton representa la culminación de la revolución científica iniciada antes por Copérnico. Sus aportes a la mecánica fue establecer las fases de la mecánica clásica mediante las leyes de Newton. La primera ley dice que todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Segunda ley. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Tercera ley. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección ¿Piensas que hubiese sido opuesta posible sobre que Newton formulara sus leyes sin los estudios realizados por Galileo? Justifica tu respuesta. Nosotros creemos que Isaac Newton se basó en los experimentos de Galileo, porque Galileo había formulado la ley de la aceleración de los cuerpos al caer, y Newton retomó sus trabajos y los perfeccionó. Con respecto a la formulación de sus leyes, Newton veía todo lo que pasaba a su alrededor, y solo se preguntaba el ¿por qué? Como por ejemplo lo de la manzana que cayó de un árbol hacia su cabeza. ¿Cómo crees que se construye el conocimiento en ciencias? Nosotros creemos que en ciencias existe el conocimiento táctico, que es el conjunto de conocimientos inherentes a la persona, es decir, técnicos, científicos y artesanales. Y también existe el conocimiento explícito, que es el conjunto de conocimientos que permiten y facilitan la difusión de los mismos a terceros mediante documentos y programas. Y luego de eso se fusionan ambos y se debe experimentar, observar y A continuación, presentaremos datos curiosos de los científicos nombrados anteriormente. Datos curiosos de Aristóteles. 1. Fue maestro de Alejandro Magno. Uno de los discípulos más célebres de Aristóteles fue Alejandro Magno, también llamado Alejandro el Grande, quien fue el rey de Macedonia desde 336 años a.C. hasta su muerte. 2. Se opuso a Platón. A pesar de haber sido su discípulo, Aristóteles propuso un modelo filosófico nuevo, distinto al de su maestro, desechando la noción platónica de que el mundo perceptible es solo un reflejo del mundo de las ideas llamada teoría de las formas. 3. Una nueva división de las ciencias. En aquella época, las ciencias eran tenidas todas como una sola, la filosofía, ciencia de la verdad de las cosas. Sin embargo, Aristóteles propuso una división nueva de sus campos de interés, separándola en la lógica, que es la disciplina preparatoria para el estudio verdadero, y la filosofía teórica, que integraba la física, la matemática y la metafísica, además de la filosofía, que está compuesta por la política y la ética. Datos curiosos de Galileo Galilei. 1. Galileo fue enviado a un monasterio jesuita para estudiar medicina, pero tras 4 años allí anunció que había descubierto su vocación, ser monje. Su padre intentó sacarle de allí, pero no lo consiguió, hasta que después de que Galileo se hubiese unido a la orden, lo cual le convirtió en un sacerdote apartado del culto de por vida. 2. La Universidad de Pisa contrató a Galileo como profesor de matemáticas, pero a causa del inapropiado de su trabajo y de su dificultad para tratar con sus estudiantes, la universidad decidió no renovarle el contrato. 3. Cuando Galileo descubrió los múltiples anillos de Saturno, lo mantuvo oculto, codificándolo en un anagrama. Datos curiosos de Isaac Newton. 1. Casi se convierte en granjero. La madre de Newton deseaba insistentemente que el joven de 17 años se convirtiera en granjero, ya que era la actividad principal de la familia. 2. Ayudó a la ingeniería espacial actual. Los descubrimientos de Newton acerca de la luz y el movimiento de los planetas fueron usados para realizar los primeros vuelos a la luna posibles. 3. Fue un científico celoso. Newton siempre fue muy celoso de sus investigaciones, por temor a que otros científicos se apropiaran del crédito de sus descubrimientos. Si este le ha parecido un buen trabajo, pedimos que piense que nuestro futuro depende tanto de nosotros como de usted. Y recuerde que el estudiante es el reflejo de lo que nos enseña el profesor. Desde ya, muchas gracias.